toma, me dice, vamos. Sí, yo soy súper encaminadora. Cualquiera que me oyera pensaría que tomo un buen y siempre estoy haciendo la broma de la tomada y lo que sea. Es más, Pero lo malo es que nada más se puede 1 hora, porque, bueno, 40 minutos que dura el programa. Exacto, pero bueno. Porque están en unas aulas educativas. Tienes toda la razón. Oye, pero lo peor es que no tomo nada, entonces. No, ni la palabra. Luego la gente dice que nada más encamino. Exacto. Sí. Gaby, que me conoce, dice, nada más encaminas es a los encaminadora otros. de almas. Yo lo siento porque yo sí la sigo. De eso de que cuando te dijeron de chiquitos, no seas borrego. Chin, no aprendí. Entonces, en ese caso, sí. Yo obedezco a mis mayores. Si me dicen Eddie a tomar, yo digo a tomar. A tomar. Ya empezamos, porque ya nos vieron feo aquí en cabina. Empecemos, queridos. Entonces, a la hora que nos digan, ¿listos? Ustedes nos dicen, ¿tú listo, Rodrigo? Listo. Ok. Jugadores, ¿qué tal? Bienvenidos, ya estamos aquí en su programa favorito, La Jugada Financiera, Entrenamiento de Bolsillo. Nedi, querida, ¿cómo te va? Muy bien, Gaby, muy contenta de estar aquí. Antes del programa, pues, siempre haciendo algún chiste. Así es. Pero una vez empezado este programa, pues, con una gran seriedad por el tema que es CFDI 4.0. Eso está de miedo porque además todo el mundo va a decir, ¿qué es eso? Suena rarísimo. Exacto. Con nuestro invitado, Rodrigo Ramírez. Rodrigo, ya eres de casa. Ya es nuestro colaborador, Nedi. Ya no es invitado, ya es colaborador. Exacto. Agradecidísimas que siempre nos vengas a dar información tan valiosa de todo este aspecto fiscal que, ay Dios, a veces sentimos que se complica mucho. Pues, ahora sí, niñas, déjenme decirles, Gaby, Nedi, es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Como dicen, ya soy parte de la casa, ya debo estar por ahí, una foto en una silla, por lo menos me deberé de poner por ahí. Pero no, con todo gusto para estar hablando con todos los jugadores de la jugada financiera. Un gusto saludarlos a todos y en especial a ustedes. Muchas gracias, Rodrigo. Pues mira, aunque ya has venido varias veces, siempre hay algún jugador que nos esté escuchando o que te esté escuchando por primera vez. Y ya sabes, nos gusta empezar siempre con una autopresentación de tu parte para que digas lo que quieras y calles lo que quieras también. ¿Quién es Rodrigo Ramírez en tus propias palabras? Rodrigo Ramírez es contador público certificado, especialista en fiscal, maestro en impuestos, tiene por ahí 9 certificaciones, le gusta mucho la capacitación, le gusta estar en convivencia con jóvenes, con contadores, estar de un lado a otro conviviendo y platicando y sobre todo compartir este tipo de pláticas, talleres, que me gusta mucho esta convivencia. Y la otra parte, pues bueno, la familiar, soy papá, casado ya desde hace 11 años y con 3 chamacos ahí que ya, bueno, hace unas cuantas semanitas entraron a clase. Gracias a Dios. Oye, empezaron tus vacaciones y las de tu esposa. No, al menos pues es que uno que no deja de trabajar es la bronca. Sí, claro, deja eso. Las vacaciones son para su esposa y él va a quedarse tranquilo que ya no le digas que tú no me entiendes. Ahora sí le entiendes de todo a todo, Rodrigo. Sí, no, estas épocas de pandemia que te ha tocado hasta dobletear turnos con los niños para las escuelas virtuales y todo, que uno todavía se sienta y aprende, pero de todos modos sí, también es mucha presión, porque le tienes que contestar cosas que ya se te olvidaron. Claro. Tienes que ver cosas que tienes que volver a conocer, porque también ha cambiado, ¿no? En la época, algo chistoso, a mí todavía Plutón era un planeta, ya después sabían que ya no es un planeta. Claro. Y los elementos, ya que ya está el gelatinoso, que antes no existía, pero bueno. ¡Ay, órale! Estoy conociendo cosas nuevas. Oye, con que no me hagan mi examen, porque lo repruebo con mis hijos. Exacto, vas a decir, a mí que me pregunten del CFDI, nada de 2 más 2. No.
o de raíces cuadradas o de quebrados, eso sí no. Hay otras formas de quebrarnos la cabeza, ¿no, Rodrigo? Así es, ¿no? Ya esas etapas es volver a adecuarse con los niños. Sí, es una convivencia y creo que también por ahí ya se los había compartido a ustedes. La pandemia a mí me sirvió para pararme de toda la actividad que estaba desarrollando y involucrarme más en las labores de mis hijos. Que ahorita, pues bueno, ya con esta reactivación otra vez hay que volver a salir y empezar a ver otros horarios diferentes, pero sí ha cambiado mucho y por lo menos pienso que me ayudó a estar un poco más con la familia. Y yo creo que la mayoría de los papás que gozaron de esta etapa, o más bien, bueno, no de esta etapa como tal, pero que supieron lo que era gozar de sus chiquilines, van a tener un deseo por equilibrar trabajo con seguir viéndolos, ¿no crees? Sí, yo creo que, o sea, es ver algo que yo pensé que nunca lo iba a volver a vivir con uno de mis hijos. O sea, es ver sus etapas de crecimiento, cómo aprenden, cosas que pues, sales temprano a trabajar y regresas hasta la noche y que nunca te percatas, ¿no? Siempre te anda platicando, ya sabe multiplicar, ya sabe leer, y no, eso, pues bueno, te dabas cuenta pues ya que lo hacía, pero no en el proceso del aprendizaje. No, cambia muchísimo. Yo creo que esto llegó para quedarse, Rodrigo, y cómo te involucras o cómo te involucraste en esa época de la pandemia, ya llegó para quedarse, que ya no vas a dejarla además tampoco, que vas a estar más metido y yo lo siento por ti, porque además de saber de CFDI 4.0, vas a saber de ciencias naturales, no sé si se sigan llamando ciencias naturales o ciencias del medio ambiente, vete a saber cómo se llamen, sociales, historia, matemáticas, español. Yo necesito español. Oye, pero también vas a saber Todo. de más besos, más abrazos, Ay, más todo tiempo, más lindísimo, cuentos. todo lindísimo. Sí, ya luego ya te recomendaré cuentos para tus hijos, tengo unos buenísimos para niños, pero pues eso, dejémoslo para otra ocasión, porque oye, Exacto, lo que nos trae aquí es algo que Es tiene otro cuento. es otro es cuento, exactamente. exacto, Rodrigo, ya sabes, a mí me encantan las definiciones y me gustaría que me dijeras qué significan estas siglas de CFDI y qué es. Mira, es el comprobante digital por internet. Y para todos los jugadores que nos están escuchando, obvias razones también, que sé que hay algunos que están en etapas formativas por la transmisión que tenemos, pero sé que también nos escuchan de diferentes edades, amas de casa y todo, que también puede generar un poquito el problema de qué es esta CFDI. Y lo voy a poner con algo que creo que es muy familiarizado y otra vez regresando al tema de los jóvenes de mis hijos. Por ahí hay una caricatura que se llama Pokémon, donde hay un monito que tiene diferentes evoluciones hasta poder llegar a lo que tenga que llegar la evolución de ese Pokémon. Hagan de cuenta que el CFDI es la evolución de un Pokémon que empezó con una factura en papel, una factura que sirve como un documento para poder validar la cuestión de unas operaciones, transacciones, para actos mercantiles, para actos civiles, conocidos como recibos de honorarios, recibos de arrendamiento. Esos documentos que avalaban alguna operación económica tuvieron una evolución ahí como si les echáramos agua a un gremlin, ¿no? También para efectos de diferentes generaciones. Le echan agua y se convierte en el CFD, que sería el antecedor Antes. del CFDI, en el cual ya empezaba a digitalizarse. Antes llenábamos la factura a máquina de escribir, después a computadora, y ahorita esa computadora que le llamamos una certificación es el famoso timbrado de los comprobantes y que tienen una característica estas facturas de acuerdo a lo que necesita el gobierno para poder llevar una fiscalización, un tema de control, independientemente solamente sea del área fiscal, sino también de diferentes factores como transporte, como cosas que tienen que irse parametrizando y terminan con este CFDI y con todos sus hijos, que son los complementos, que hay un montón de complementos
con esta evolución, así lo pudiera yo explicar, Neddy, creo que esa sería un poquito la lógica de poder llevar al día de hoy qué es este CFDI, que sería la factura, la evolución del comprobante el día de hoy, pero nada más que con unas siglas para poder decir que es algo nuevo. Me encanta la claridad. Lo que antes teníamos como una factura en papel que decía recibí tanto o gasté tanto, conforme ha evolucionado esta cuestión tecnológica, se fue convirtiendo en algo digital y ahora es digital por Internet. O sea, la mandamos al gobierno por Internet y la manera de que él nos lo valida es con una cosa, Rodrigo, que dijiste que se llama timbrado. Es que propiamente el timbrado es una certificación de que el Ujú, documento cubre características para la lectura del gobierno, pero ujú. no quiere decir que porque esté timbrado la Es operación esté validada, sino más Okey, bien okey. la Nada más que parametrización del certificada. documento. Okey. Esto entonces quiere decir que a través de este timbrado, el gobierno lo puede procesar, ¿cierto? Sí, Pero ahora, en este caso, Rodrigo, si antes nosotros, por ejemplo, como decía Neddy, hacíamos la factura primero a mano, máquina de escribir, computadora, lo que sea, la imprimías y la entregabas. Ahora, si yo quiero hacer una factura, no podría hacerla yo solita, tendría que tener algún intermediario. ¿Cómo funciona actualmente el proceso de cómo generar una factura digital? mira, también déjenme plantearles en un tema comparativo a nivel internacional. A Ujú, nivel internacional, hay algunos países, por ejemplo, Estados Unidos, que no tienen tanto formalismo en la documentación comprobatoria, sino más bien se basa en los pagos y a quién le estás pagando para poderlo hacer deducible en determinado momento. En caso de México y muchos países de Latinoamérica, por la desconfianza de la cuestión de las operaciones, buscas ponerles candados a los comprobantes, porque aquí en México tratamos de deducir todo, porque en un tema sí, contributivo hay dos parámetros. Si yo quiero pagar menos impuestos, hay dos cosas que tengo que mover, ingresos o las deducciones, que serían los exacto. gastos y los costos. Si quiero pagar menos impuestos, tengo que disminuir ingresos. Si quiero pagar menos impuestos, tengo que aumentar costos o gastos. Ese es, digamos, un parámetro que puedan tener. En México es muy difícil que puedas mover ingresos porque como haces operaciones con diferentes personas, es muy poco la maniobrabilidad que puedas tener. En cambio, con los gastos es mucho más fácil, que hay gente que hasta se inventa gastos para poder disminuir la Sí, cuestión del tema de impuestos. Entonces, el CFDI lo que busca es poner candados justamente con esa certificación, con ese timbrado, para darle una validez. En México ya no tenemos facturas en papel, ya no tienen ninguna validez mercantil ni tema civil, sino lo que estamos hablando que el día de hoy, todos estos FDIs estaríamos ligados a que se emiten por un paquete timbrador y que puedes contratar sistemas de facturación, puedes tener algunos procesos de ERP software que ya te hacen la cuestión de la facturación, o sencillamente el SAT tiene también en su plataforma una forma de poder facturar. Para efectos de esto tienes que tener firmas electrónicas o los sellos para que puedas facturar en cualquiera de estas tres modalidades que acabo de comentar, pero tienes que ver la forma. Decido emitir un documento, pero el SAT también tiene en su plataforma la forma de poderlo hacer gratuita. oye, y esto, como nos acabas de decir, Rodrigo, la verdad es que muy claro de dónde provienen estos CFDIs y cómo podemos emitirlos a través de 3 medios, ¿no? Que son el SAT, ERPs, que son programas integrados que tienen las empresas, o bien un sistema más sencillo que te puede permitir hacer estas facturas. Pero si yo fuera a hacerlas, por ejemplo, supongo yo que los ERPs y los sistemas, tú contratas para tener a lo mejor un número ilimitado o un número de facturas X. En cuanto al SAT, ¿también tenemos número ilimitado de facturas? ¿El SAT nos lo permite o hasta qué momento sabemos que nosotros podemos utilizar este servicio del SAT?
Mira, ahí también me voy a la prehistoria fiscal y también lo que podría comentarles, cuando yo tenía que imprimir comprobantes, tenía que ir con un impresor autorizado y también me Ujú. decía cuántos folios vas a necesitar y eran los famosos blog con calca, cuántas calcas o cuántas copias, todo eso que por eso decía de la prehistoria fiscal. Estamos hablando que toda esa evolución también pasa para la gente que hace los software. Si yo viéndolo o yo siendo las personas que hacen un desarrollo de software, sabiendo que les voy a entregar un producto de calidad a alguien, ya no me van a volver a consumir. Entonces lo que empezaron a ver es la forma de cobrar por hoja Oh, timbrada, que son los famosos folios o timbres que te llegan a cobrar algunas empresas. Pero digamos que eso es más bien por el tema más de recuperación de costos que ellos tienen que realmente lo que es, porque una persona que haga un desarrollo de software seguramente no se va a preocupar por la cuestión del desarrollo de software y timbrado. Lo que le interesa es que esté vinculado con el inventario, que esté vinculado con compras, con todo para que al final de cuentas ya con un simple botonazo le pueda dar a la cuestión de la factura, independientemente de la cuestión de los timbres. En el caso del SAT, puedes facturar y no pagas nada. Ahí está, solamente rogándole a Dios que funcione la página del SAT en ese momento que estás facturando y que no te pongan los menús tan complicados, porque ese también es un verdadero relajo. Y ya todo lo demás sería muy sencillo y gratuito. me encanta eso. Sin importar cuántas facturas, pero no te da como esa, relación que te dan otros paquetes. Sí, no, de plano en el SAT pues, estás hablando que es una base de datos compartida con muchos contribuyentes que Claro. están en la misma circunstancia. Lo ideal siempre es tener tu propio software porque ahí tú lo podrás alimentar y ahí podrás poner los clientes, el catálogo, lo parametrizarás y al final de cuentas será mucho más tu vida sencilla para poderla al final de cuentas timbrar. Siempre es recomendable tener el software por esta recomendación que sería tus documentos en una base diferente a la cuestión del SAT y no porque tengas algo que ocultar, sino sencillamente, lo vuelvo a repetir, si se bloquea, si se satura, si te quitan el vínculo o como sucedió que no terminaron pagando el dominio, el SAT hace unos cuantos meses, se quedó bloqueada la cuestión de la página. Sí. Entonces, pues bueno, estos datos que estoy comentando tampoco están expensas empresas que se dedican a hacer este tipo de timbrado tampoco están expensas, pero al final de cuentas creo que está un poquito más controlado por afuera. ¿Y qué creen? Increíble, Llegamos al pero cierto, Gaby. llegamos a corte, pero no se vayan, jugadores. Rodrigo, no tardamos nada, ya sabes, 3 minutitos y regresamos. Aquí estamos. Jugadores, muchísimas gracias por seguir aquí en la jugada Entrenamiento de Bolsillo con Gaby González y conmigo, que soy Neri Rueda. Y Y nuestro hoy con Rodrigo Ramírez hablando de este tema, del CFDI 4.0, en donde para llegar a hablar de él, pues hay que recordar, hacer historia, Rodrigo, que la has hecho maravillosa, que primero existían unas facturas de papel, luego se digitalizaron y ahora no tienen validez si no se mandan por Internet. Ya no se vale nada de hacerlo en papel. Em, y en el momento en que se volvieron ya digitales por Internet, más bien, ¿cuándo se volvieron, Rodrigo, digitales por Internet? Porque el programa de hoy es CFDI 4.0, pero antes de eso ha habido, bueno, creo que ahorita estamos en 3.3 y antes hubo 3 y no sé si hubo algo antes. ¿Cómo ha sido esa evolución ya digitalizado por Internet? Mira, también hablando justamente del antecedente. Desde épocas del sexenio de Felipe Calderón se ha ujú. tratado de modernizar muchas cosas. Está la contabilidad electrónica y está la cuestión de los comprobantes. Pero yo creo que la cúspide de la cuestión de los comprobantes fue justamente en épocas de Enrique Peña Nieto.
con la cuestión de las operaciones simuladas, que son el famoso 69B del Código Fiscal de la Federación, para poder identificar quién estaban comprando facturas y poderles poner una cuestión de un candado, se saltan a la modernidad digital y justamente empiezan todas este tipo de comprobantes. Cuando empezó el CFD, como el antecedente que les estaba platicando hace ratito, había dos versiones, el CFD y el código bidimensional, que había algunas personas que iban a tramitar el código y en sus facturas lo ponían dentro de los comprobantes, como etiqueta o ya hay como impresión, como sea, pero esos son los antecedentes de este CFDI, y eso pues estamos hablando que fue en épocas de Enrique Peña Nieto. Después llegamos a otra fecha parteaguas, que fue en el 2018. Antes del 2018 vinieron modificaciones a resolución miscelánea y es justamente donde se incorporan unos catálogos de actividades o de servicios y lo que serían el catálogo de unidades de medida. Eso ayuda también al SAT a poder validar un poco las operaciones que estarían desarrollando. Esto lo pongo rápidamente porque antes podía yo facturar que vendía yo zapatos, zapato de color rojo para dama, de la talla número 5. Me iba de vacaciones y el reemplazo de mis vacaciones le ponía zapatos talla 25. O sea, al final de cuentas le cambiaba el concepto, pero al final de cuentas seguiría siendo el mismo tipo de zapato. El SAT no sabía si tenía dos diferentes modelos de zapatos o no. Entonces deja que tú sigas facturando con el concepto que tú quieras, pero a él le vas a poner un código que sería el de claves de productos y servicios para poder decir que estabas vendiendo un zapato. No le interesa el color, lo que le interesa es la venta de la cuestión del zapato. Claro. Eso fue en 2018, que sería cuando empezamos la versión 3.3 y con otras dos cosas adicionales, el famoso complemento de pago. Ese complemento de pago que iba a ayudar a evidenciar en qué momento se estuviera cobrando o pagando algún comprobante para el tema de impuesto. Hay algunos contribuyentes que pagan ICR mediante flujo y el IVA es el flujo. Entonces podías ir identificando operaciones de tema tributario con ese complemento de pago. Y la segunda, en el 2018, el sistema de cancelación de los CFDIs o de los comprobantes, que al final de cuentas todo esto ha tenido su propia evolución, a lo que el año pasado, por allá de noviembre, empezaron a manejar por medio de unas láminas del gobierno que iba a venir la siguiente evolución del CFDI, que sería la versión 4.0, iniciando su vigencia el 1 de enero del 2022. Ok. Sí. Oye, Rodrigo, y a ver, en todo este transitar del CFDI y toda su historia y todo esto, hay algo que me llama la atención, que decías que se incluía, primero que nada, se hizo un análisis y una descripción de las actividades. Ahora, no era nada más porque tú tuvieras claridad de tu actividad, sino también si en el momento en que le facturabas a alguien, que esa actividad tuviera relación con lo que hacías, ¿no? Que tuviera esa lógica. ¿En algún momento fueron amarrando todo eso a través de estos FDIs? Mira, yo lo que te puedo decir, y te lo digo como un contribuyente, a mí no me importa la descripción que pongan en el comprobante. En realidad, yo sé lo que necesito, yo lo pagaré y al final de cuentas eso debería de ser más que suficiente para poderlo ser deducible. Realmente, para efectos de todos estos candados que se le incorporan al CFDI, no es para el contribuyente, es para el fisco que está buscando el generar un robot que esté automatizado, una inteligencia artificial, para que pueda leer toda la documentación y mientras esté parametrizada, él va a entender que el catálogo de cuentas, el 80.050.01, es una venta de zapatos y él va a estar tranquilo porque ya sabe que se está vendiendo zapato. Ahora, el poderlo amarrar. Para poder vender el zapato suceden dos cosas. O compré zapatos que tiene que ser con el mismo número, compro lo que vendo, entonces estoy amarrando operaciones.
y la otra es si yo lo fabrico y yo tengo que incorporar materia prima que tiene que ver con el hule, no me van a ofender, la cuestión de La piel o tela, suelas. la tinta, todo eso para al final de cuentas poder construir el zapato. Pero Claro. si tú pones que gastas millones en papel para poder vender zapatos, pues como que la autoridad ahí dice qué es lo que está No me suena. pasando. Ahí hay una operación simulada. No, espérame tantito, es que los envuelvo en papel, para efectos de poder ponerlos en el negocio. Todo eso lo voy a tener que justificar, pero eso lo logra identificar la inteligencia artificial que pueda tener el día de hoy la nube del SAT, y esos parámetros son ahorita lo que estamos recibiendo varias invitaciones de caídas de recaudación. Hay algo que no me sonó, tienes tantos números de comprobantes. Eso realmente es medida de control y fiscalización, más que realmente para aclarar operaciones comerciales o civiles entre particulares. Claro, sí, eso justo era lo que iba, que esto es más por el ámbito fiscal que por el ámbito que tú puedas manejar Claro. internamente de control. A ti como control, como bien dices, tienes muy claro qué haces y qué necesitas y demás, pero por el otro lado Sí, es sí. darle transparencia al SAT para todo lo que hacemos, ¿no? Que al final de cuentas así debería de ser, ¿no? Pues deberíamos de ser transparentes en las operaciones, pues que se paguen impuestos los que se tengan que pagar, ¿no? Pero esa transparencia debería de ser de las dos vías. Si bien yo estoy transparentando operaciones, también el gobierno debería de transparentar qué es lo que está haciendo con los recursos que está llegando. Te guste o no, pero tiene que transparentarlo. Claro, Claro que claro. sí. Oye, Rodrigo, dijiste que en noviembre del 2021 anunciaron este CFDI 4.0 para que saliera y la gente lo empezara a ocupar en enero del 2022. Pero de ahí se echaron para atrás y decidieron que entonces la gente lo empezara a ocupar, si no me equivoco, el 1 de julio o Lo 1 de aplazaron, agosto. ajá. Y ahorita ¿Otra otra vez lo vez? retrasaron y se sigue usando el 3.3 por lo menos 2022 para que el 4.0 entre en 2023. ¿Por Ahí, qué nada, es eso? primero nada más una precisión. Ujú. La versión 4 ya entró desde el 1 de enero del 2022. Está Pero funcionando. sí está funcionando. Ahí había una convivencia que te permitían, mientras aprendíamos a utilizar Ajá, el Ajá, 4.0, que son okey. los tiempos que estás comentando. Ujú. Primero era hasta marzo, después fue hasta julio y ahorita se fue hasta enero del 2023. Pero el CFDI 4 está funcionando desde el 1 de enero. Hay mucha gente que está facturando ya con la versión 4.0, solamente que íbamos a dejar de facturar con la versión 3.3 y nos ampliaron el plazo para que sigas facturando con el que más se te acomode a ti, y con una recomendación del SAT que sería: utiliza este tiempo para que juegues con el CFDI 4.0 y estés acostumbrada para la cuestión del 2023. Pero realmente los dos timbrados están funcionando. Entonces, ahorita podrías timbrar con CFDI 3.3 o con CFDI 4.0 si es que ya te animas a probarlo. Es correcto. Oye, Y en el SAT están las dos versiones, y en timbrados allá afuera también están las dos versiones para poder timbrar. oye, Rodrigo, y a ver, aquí, en este caso, ¿qué diferencia principalmente hay entre estos 2, 4.0 y 3.3? Porque me ha tocado ver que ciertos sistemas en empresas tuvieron problemas para aceptar el 4.0. Entonces, ha sido un relajo porque les mandaban la factura, bueno, el CFDI 4.0, pero el sistema no lo aceptaba, entonces tenían que regresar y era un relajo. Entonces, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué diferencia hay importante entre estos dos? Mira, el tema principal ahorita es la incorporación de datos que ya habíamos dejado en el olvido con el Ujú. CFDI, que es el régimen a la persona que yo le estoy emitiendo el comprobante y su dirección, que nada más estarían pidiendo el código postal. De Okey. hecho, lo que sucedió hace algunos cuantos meses,
de que se había saturado y que habían disque regañado a Raquel Buenrostro y que, la emisión de las CIF o constancia de situación fiscal y esos grandiosos memes que decían, tú me pides el CFDI, la constancia de situación fiscal y yo se la entrego al patrón y el patrón se la entrega al SAT. Esos gloriosos memes también están malintencionados, pero estamos hablando que en realidad la versión 4.0 es lo que votó, que tú necesitas saber el régimen del trabajador y del código postal, y al igual que de todas las personas a las que les vas a emitir un comprobante. ¿Por qué esto llama la atención? Porque están poniendo un candado adicional. Cuando tú no identificabas qué régimen era la persona que le emitías el comprobante, él te podía decir lo que sea para poder emitirte el comprobante. De hecho, había algunas personas morales que tenían deducciones personales, que eso es totalmente ilógico porque las deducciones personales es para personas físicas. Entonces, al momento de ponerle tú el régimen a la persona que le estás emitiendo el CFDI, te va a bloquear conceptos. Solamente puede ser A, B o C, que antes te dejaba abierto para todos. Esto es un candado para no tener un descontrol por parte del SAT, justamente con la inteligencia artificial, en donde le bota esto y ni siquiera sabe lo que tiene que hacer. Entonces, con el tipo de régimen, bloquea algunos conceptos de facturación. Y el código postal, yo le he platicado y de hecho los invitaría a que vieran unas emisiones anteriores. Les había contado un chiste, anécdota sobre la cuestión de los comprobantes. Y ahí lo retomaré un poquito. El CFDI te da una geolocalización. Oye, pero es que al final de cuentas el CFDI no está vinculado con nada tecnológico. No, pero te da parámetros y conducta. Ejemplo, Rodrigo sale de su casa y viene a trabajar a su oficina. Siempre toma el mismo recorrido, aunque no lo quiera y aunque le recomienden por el tema de secuestros y todo, tomar diferentes rutas, Rodrigo siempre toma la misma, o sea, se sube al carro y el carro se maneja solito. El carro sabe en dónde va a cargar gasolina. Ahí ya le falta gasolina, voy a la gasolinera. Y normalmente la conducta sería cargarle 500 pesos o 1000 pesos de la cara o de la barata gasolina y me va a emitir la cuestión de un comprobante porque Rodrigo lo va a pretender hacer deducible. Y ahí al final de cuentas se está generando un patrón de conducta. En el momento que Rodrigo cargue gasolina en Naucalpan o en la Ribera Maya, vota algo y más por la cuestión de los importes. Es patrones de conducta. ¿Qué está haciendo Rodrigo allá? Y no es por control, por un tema del gran hermano, sino es un control de que qué está haciendo ahí, puede ser una operación simulada que está incorporando algunos gastos que tal vez no correspondan de su actividad. Entonces, al poner un código postal en donde se está realizando la operación y de la contraparte, que sería a la persona que le estás emitiendo, tienes parámetros para poder tener información que tarde o temprano la autoridad le va a sacar provecho. Claro que sí, pero híjole, es demasiada información. A fin de cuentas, es entregar demasiada información y lo que hemos dicho, ¿no? La información es poder. Definitivamente. Y digamos que esos son uno de los pequeños cambios, porque también tenemos otros cambiecitos que yo creo que son importantes también de considerar. Uno de ellos, también para hacerlo lo más breve posible, es un desglose de impuestos en los complementos de pago que platicábamos hace ratito y que ahorita tienes que desglosarlo para efectos de poder identificar en el pago qué impuestos espera recibir la autoridad. Y con el día de hoy que ya está configurado los pagos provisionales y definitivos de algunos impuestos en una nueva plataforma que tenemos en este año, todos esos datos que tiene el CFDI sobre los impuestos ya te los va a ir catalogando y separando en las casillas para que cuando tú abras tu pago provisional o definitivo, veas y digas, mira, ya me hizo el SAT la chamba, nada más lo valido o lo corroboro, lo confirmo con mis propios datos y al final de cuentas enviar la declaración correspondiente. Pero eso es lo que busca la autoridad, identificaciones de impuestos para que ya estén capturados.
Eso está buenísimo, porque yo creí, o sea, cuando yo hago algún, complemento de pago, yo quería, me hubiera tranquilizado que el SAT me hubiera jalado información, pero cuando no te la jala y tú la tienes que meter, siempre te quedas como con la incertidumbre de, ¿me creerán o no me creerán? Entonces, ese es un buen cambio. Pero aquí también hay que tener cuidado porque también la información que puede tener el SAT está equivocada. Totalmente. Si, A ver, si, a ver, Rodrigo, antes de que entremos a esto, vamos rapidísimo a corte No puede ser. y regresamos rapidísimo, jugadores. No te vayas, Rodrigo, nos quedamos con esa idea. No se vayan, jugadores, no tardamos nada. No puede serlo rápido. Y yo así volteaba y te veía y decía, no, Nelly está Es fascinada. que yo volteé hace 6 minutos, pues, volteé a las 6:10 y dije: "Hombre, vamos re bien, nos falta un chorro". Jugadores, bienvenidos nuevamente. Aquí estamos con nuestro colaborador de cabecera, fiscalista Rodrigo Ramírez, hablando acerca del CFDI 4.0. Acuérdense que estamos en vivo en Facebook Live, estamos en YouTube, también van a encontrar el podcast de este programa en Spotify y redes, y al final ya saben que vamos a pedir las redes a nuestro queridísimo Rodrigo para que puedan contactarlo para cualquier duda. Pero Rodrigo, aquí estaba, antes de irnos a corte, estábamos hablando de posibles errores que podría tener cargado el sistema, porque comentabas anteriormente, Inedi, también que ayuda mucho que ya esté precargada la información. Pero, ¿qué pasa cuando está mal la información? ¿Cómo le hago para corregirla? ¿Tengo que esperar a que corrija el SAT? ¿Qué pasa en esos casos? es que el SAT anunció el año pasado que se iba a simplificar la cuestión tributaria y es real. Y no crean que estoy apoyando a la 4T. Se están simplificando ellos la vida, ellos, no el contribuyente. Eso es lo que yo quería que dijeras. A ver. Ellos son los que se están simplificando. ¿Por qué? Porque ya lo tienen todo configurado y lo tienen todo amarrado para poderlo hacer. Ahorita tienen un problema. Ahorita están utilizando su servidor como una calculadora, pero cuando desarrolle la inteligencia artificial el chamaco, nos va a meter en mayor problema a todos. ¿Eso por qué? Porque nosotros seguimos mandando mala información. Para ojos de la autoridad, el CFDI es todo y lo que hay, de lo que emana del CFDI, es de donde ellos van a determinar la cuestión de los impuestos. Si Rodrigo emite mal un comprobante, alimenta mal la base de datos. Aunque Rodrigo tenga la razón y haya determinado bien los impuestos, si le mandó mala señal, ya valió. Esto lo podemos ver como un noviazgo. Si yo estaba en la secundaria y le quería decir a la niña que me gustaba, y le jalaba el cabello, era una mala señal, pero por lo menos le estaba mandando la señal. Eso es lo que está sucediendo con el CFDI. Si nosotros hacemos mal el envío de la información, ellos van a considerar otras cosas, porque ellos no van a sacar datos que no les manden a ellos. Los datos son los que están recopilando de terceros, como bancos, como servicios, como otros contribuyentes, y de lo que tú estás mandando. Y si alguien manda mala información, brinca, te van a venir a preguntar. Ahora, las leyes no me hablan de CFDIs como un mecanismo de fiscalización en forma directa. Si Ok. cambiaran algunas cosas diciendo que para efectos del IVA te van a fiscalizar en el 1B, perdón, es el 2B, que me habla qué se entiende por cobrado, y si le ponen, vas a entender como cobrado lo que es recopilación de dinero para ti o algún mecanismo como compensación, escisión, condena, lo que sería fusión, confusión, los mecanismos para poder saldar la cuenta, inclusive cuando tú manifiestes PUE y el complemento de pago después de un PPD, Sí, ya con eso la autoridad te está mandando las señales que es lo que quiere, que le mandes flores y las flores rojas que le gusta a él. y chocolates Entonces, además. así es. Sí, Y con claro, eso ya no voy a tener ningún problema. Le voy a mandar claro, lo que él necesite, pero claro, siempre y cuando se la mande de forma correcta. Si no claro. quiero y me pongo yo necio de que por qué razón se lo tengo que mandar así, voy a tener problemas, aunque lo pueda solucionar, pero me va a venir a preguntar qué es lo que está sucediendo. Claro, y es que
Bueno, Gaby y Rodrigo, ustedes lo saben, que yo este año decidí salir de asimilados a salarios y justo empezar a expedir estos FDIs. Y jugadores, si alguien quiere mis apuntes, con mucho gusto se los presto, porque Yo tengo Nedi apuntado todo lo que hay que hacer y no sabes qué trabajoso fue, Gaby. A ver, Expedir el primer CFDI, desde meterte a la plataforma, encontrar la encontrar pestaña. la pestaña, darte de alta por primera vez, ha sido súper laborioso. Y lo que dice Rodrigo, por ejemplo, de el PUE, que sería pago O en una única sola exhibición. exhibición, Ajá. ese sí, la información te lo jala, el SAT te jala la información, pero en lo que Pago dices de por parcialidad. PPD, que es pago en parcialidades o diferido, ahí es donde tú tienes que meter manos a la página, y al decirme que eso puede ser una modificación en el 4.0, claro, le facilitas al gobierno, pero también tú como contribuyente te quedas tranquilo si es que la información sí está bien. Si está mal, yo creo que te quedas más intranquilo, pero en esa posibilidad de que esté bien jalada, pues te quedas tranquilo. ¿Qué Pe otras modificaciones importantes ves? Yo esa la veo muy importante. Ahorita voy a entrar a otra modificación, Stanley, pero te voy a decir, si ya tenemos esos apuntes, pásame el documento, le pongo Pero soporte y fundamento y hacemos un libro que nos ayude la náhuatl y todo para poderlo publicar, y ahí tienes tu libro que podemos sacar. Eso que genial, te está ayudando a ti va a ayudar a alguien más, y al final de claro, cuentas se puede compartir justamente las experiencias, que son la cuestión de los libros. Pero claro. bueno, ahí lo dejaré para que te animes para sí, a sacar debajo de la almohada. el libro. Ahí Porque lo además, pones. obvio, recurrí a ti, Rodrigo. Te consta que llegué a tu oficina diciéndote: "Rodrigo, no puedo, ayúdame, por favor". Y tú lo sustentaste sensacional. Yo ya traía muchos apuntes, pero tú lo sustentaste maravilloso. Mil gracias. Pero fíjate, Ahora, otra cosa, por ejemplo, yo hice un cambio de domicilio fiscal y creí que también al expedir el nuevo CFDI al Cambiaba. siguiente mes No, sí. iba a cambiar en automático, No, y no no cambia. cambia en automático. Entonces, esos ciertos detalles sí te dejan intranquilo, y ojalá con este nuevo CFDI sean mejoras. pues ahora Bueno, sí que bonita nueva todavía versión. faltan muchas cosas por mejorar, y todavía nos falta ver mucho más cosas de esta evolución, ya sea un nuevo nombre, un CFDE, o no sé cómo se pueda llamar hacia adelante, o la versión 5 o 6 Ajá. de este CFDI, puede ser que siga evolucionando, porque ya que el fisco empieza a sacarle provecho a los datos, porque ahorita no ha podido jugar con todos los datos de la versión 4, seguramente No, se le va a ocurrir otras cosas, que es ponerle Claro. candado a la cuestión hacia adelante, y la evolución de este CFDI, o como se llame más adelante, seguramente lo vamos a tener. Y de hecho, yo también lo que les diría, estar muy al pendiente. En las primeras semanas del mes de septiembre, como muchos tal vez puedan estar sabiendo, se incorpora de parte del Ejecutivo las propuestas económicas Claro, sí, para la reforma para el 2023. claro. Los últimos años no ha habido el tema de aumento de impuestos. Se están ujú. poniendo medidas de control para efectos de poder llevar una fiscalización y controlar a la cuestión de los contribuyentes. Vamos a ver con qué nos salen en este año para efectos de poderlo tener, pero esperen los comunicados de la reforma, si es que va a haber o no y qué cambios pueden ser, pero seguramente van a tener que ver con la cuestión de controles. Ahora, perdón. No, no, adelante, adelante, Rodrigo, no te corto la inspiración. Ahora, justamente con toda esta evolución del 4.0, también cambia el sistema de cancelación del CFDI. Si Ajá. bien propiamente no es el CFDI, la cancelación tiene que ver con quitar documentos, y eso tiene que ver con lo que me estaban diciendo de los impuestos y de la vinculación con los pagos provisionales y la tranquilidad. El SAT pone a juego todas sus cartas que puede tener el día de hoy para que la gente los utilice. Si alguien lo utiliza mal, y no estoy hablando de una cuestión alevosa, sino por algún tipo de error, va a mandar información errónea a la cuestión del SAT, y justamente es cuando nos van a venir a preguntar. La cancelación, el día de hoy le están poniendo candados de que antes cancelaban y al final de cuentas yo no sabía por qué razón se estaba cancelando o no.
el SAT, y se cancelaban la cuestión de las facturas, aún así que se le preguntaba al cliente para ver si quería que se le cancelaran o no la cuestión de las facturas. Ahora, regresando a la cuestión de la cancelación, Rodrigo emitió un montonal de facturas. Sí. Llega el fisco con una revisión y le dice, oye, Rodrigo, me debes tanto de impuestos. Oye, pero ¿por qué si nada más lo cobrado es esto y las facturas que son ingresos son estas? Sí, pero tú tienes en el recopilatorio del SAT todas estas facturas que tú me estás diciendo que es un ingreso. ¿Qué onda estos ingresos con lo que me estás reportando? Para efectos de eso, la clásica era, es que se me había olvidado cancelar las facturas, pero no te preocupes, ahorita las hago. Para efectos de eso, pone todavía la autoridad candados. Tienes que cancelarlas dentro del ejercicio. Los complementos de pago tienen que venir en el mes o a más tardar dentro de los primeros 5 días para que toda esa información se esté procesando y entre al pago provisional y ellos sepan cuánto es lo que tienes que pagar impuestos. La fiscalización la están haciendo más rápido que los propios contadores por toda la información que se está procesando. Pero si tú te tardas en cancelar, te tardas en dar un complemento, te tardas en facturar y tú pones tus datos, de igual manera tú estás haciendo que el niño del SAT se enoje porque no está recibiendo la información respectiva. Todo esto es para que cumplamos en los tiempos y las formas que lamentablemente quiera el SAT, que tal vez sean alevosos, sí, pero si te sales fuera de los tiempos, vas a saltar y vas a tener que mover las cosas manuales y si mueves manual, seguramente te van a venir a preguntar. Si son 20 pesos, tal vez no te van a venir a preguntar, que ya hay un caso que ahorita lo platico, pero si son millones, seguramente vas a tener al SAT aquí al lado preguntándote qué es lo que está sucediendo. ¿Y por qué digo de lo que ya sucedió? El año pasado, por retenciones de 1 peso de diferencia en nómina, Sí. estaban llegando invitaciones. No requerimientos, invitaciones, pero tienes que aclarar por 1 peso. Oye, claro. Rodrigo, y aquí justo es a lo que iba ahorita, que si el año pasado empezaron todas estas invitaciones, ¿qué podríamos esperar para el próximo año en cuanto a declaración anual? Porque si hay estos inconvenientes, estas cancelaciones y todo esto, y lo que decía Nadia es que sí supe de algún caso que venía mal la información y que no había forma de eliminarla o corregirla en la declaración anual, entonces tenías que presentar una complementaria, pero la complementaria tenías que ir físicamente para comprobar qué era lo que estabas haciendo, entonces consigue una cita. Consigue una cita y un contador que te acompañe, porque además no sabemos, a ver, el grueso de la población te pueden decir, ay, es muy sencillo. Exacto. Pero a la hora de que lo hacen, no es así de sencillo, ¿no? Mira, la bronca real que yo le veo hacia futuro es lo que se llama restricción y cancelación de desechos. Cállate, ya no hay. El que tú no puedas emitir el CFDI para poder, nadie te va a vender, nadie te va a comprar, nadie te va a pagar, nada vas a poder pagar, si no es la cuestión de un CFDI. Entonces, ¿qué es lo que le está apostando realmente la autoridad? O sea, las invitaciones, deja las invitaciones, las puedes contestar o no, los requerimientos los vas a poder atender o no. No creo que a todos los contribuyentes los puedan meter a la cárcel porque no vamos a caber ahí de todos, pero lo que te va a dar es en la torre con tu generación de un recurso, sea legal o ilegal, o sea simulado o no simulado, sea reportable o sea cuentas fiscales o no fiscales, que no existe eso, todo lo que acabo de decir está mal. Yo lo que les podría decir es que el momento en que lo vea con malos ojos a un contribuyente el SAT y que no le cuadre, aunque sea por ese peso que le estoy comentando, y te restrinja el sello, estamos hablando que ya te dio en la torre la cuestión de la operación. Claro. Ese es el gran miedo que yo tengo. La restricción y cancelación, ni siquiera la cuestión del control, lo estoy comentando. Creo que aunque estén un costo, que te pidan excesivamente cosas en el CFDI y la autoridad con su 4.0, se va a poder parametrizar y vas a poderlo cumplir y vas a poder sumarte a los controles internos para efectos de poder hacer y darle cumplimiento. La bronca
es cuando ya te empiezas a meter ni siquiera con el tema de defraudación fiscal, sino que te metas con el tema de restricciones o cancelación de Claro, sellos. A claro. muchas empresas ya Llorar. les cortaron el cuello por eso. Yo he sabido varias que les han restringido el sello y pues mientras que no se los restablecen, no pueden cobrar. Están en el limbo, ¿no? Claro, por supuesto, Y estar terrible. en el limbo comercial está feo, no está nada agradable. Pues no ¿Qué lo creen? puedo creer. Nos quedan 2 minutos, Rodri, tenemos que cerrar, Gaby. Rodrigo, tú ya eres de casa, ya sabes que nos gusta cerrar siempre con un consejo y siempre tienes excelentes consejos para nuestros jugadores. ¿Qué nos vas a dejar hoy? Bueno, que no dejen de escuchar estas emisiones de la Jugada Financiera por podcast, ya lo pueden encontrar en YouTube, también los pueden ver, y también ahí de lo que decías hace ratito, Gaby. Bueno, mis redes es Rodrigo A. Ramírez Venegas, me van a poder encontrar también en YouTube, en Facebook, también como Ramírez Venegas Consultores. Ahí subo contenido, de hecho, estas dos grandes personas que me están acompañando el día de hoy, como si fuera mi programa. Eso me encanta. Gaby y Nelly me han acompañado en mi programa y hemos hablado de diferentes temas y creo que serviría mucho complemento de los temas que se tratan aquí en la Jugada Financiera. También creo que vale la pena que nos busquen por allá en todas las redes y también que sigan a la Jugada Financiera, porque el día de hoy, el conocerlo, aunque no profundices, aunque no seas experto, por lo menos te da parámetros para que sepas qué es lo que está sucediendo y tú sepas cómo moverte. El querer ocultar las cosas, el querer cerrarlo todo en un buró o en un cajón, esperando que las cosas se solucionen solas, eso no va a llegar. A las cosas hay que tomarlas por el toro, por los cuernos, como dicen, y enfrentarlos, pero siempre y cuando sepas cómo enfrentarlo. Y si necesitas ayuda, pues bueno, buscar esa ayuda, sea del abogado, del contador, del administrador, del cura, donde sea, pero necesitas al final de cuentas, una ayuda hay que buscarla. Sí, como dices, Rodrigo, no dejes de informarte, ya sea con tu programa, ya sea con la Jugada Financiera, ya sea, pues, en todos los medios que puedas, no dejes de informarte, porque la información da poder de decisión y puede mejorar tu calidad de vida y meterte en menos problemas. Ahí es lo que buscamos para todos, pero ya saben que Sí. Rodrigo regresa próximamente. Claro, a Él ya es sí, Reformas 2023. exactamente. Entonces, ya de una vez, Rodrigo, ya te comprometimos para el siguiente, que sean de reformas, ¿te late? Me late, y es más, hasta aprovechando, porque también me he visto que han invitado a Adrián Urbina, O también, hacemos uno en conjunto, tú dinos. eso es lo que iba a decir, o sea, creo que tienen buenos elementos para hacer por ahí una pequeña mesa y que nos regalen tiempo los programas que siguen por lo menos un poquito más, de 2 horas esta emisión. Y por ahí, o sea, Álvaro Cordón, Sí. No, Héctor tenemos muchos Torres, pendientes. Adrián, Urbina, Sí. Mario Escobosa, creo que les Sí. podemos armar un buen tema por ahí y creo que les puede ayudar a todos. Hecho. Mil gracias, Rodrigo. Gracias por la idea, gracias por el programa y lo vamos a planear. Claro que sí, jugadores, gracias, Rodrigo, Neddy, y gracias en cabina a todos. Hasta Muchas pronto. gracias en cabina a todos. Hasta el martes.